presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. En este bloque vamos a cambiar radicalmente el tema. Vamos a hablar de acoso laboral. Ustedes saben que se realizaron las primeras jornadas sindicales para poner sobre la mesa este tema y hoy nos está acompañando en estudio Gerardo Rey, que es el Inspector General de Trabajo y Seguridad Social. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. El dato más, así, a grandes rasgos, es que se han duplicado las denuncias por acoso laboral en nuestro país. Sigue habiendo una prevalencia de la denuncia por parte de mujeres, ¿no? Sí. El fenómeno es, en términos numéricos, es más o menos representan el 10% de las denuncias que recibe el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que no las es que el son único... por acoso. Ahí va, del total de las denuncias, o sea, si tú mides la cantidad de personas que van al Ministerio a denunciar incumplimiento en la normativa laboral ampliamente, 1 de cada 10 lo hace por acoso laboral. Entonces, obviamente no es muy significativo y debemos entender, la mitad de las personas que concurren al Ministerio de Trabajo lo hacen reclamando el no pago del salario, la seguridad social, la categoría, la hora extra, y después, más o menos, te va quedando un poquitito menos del 40% la salud y la seguridad en el trabajo. No tengo los elementos de protección personal, el vestuario, ese tipo de cuestiones. Ahora, el dato de que sea tan menor ese porcentaje que usted establece de denuncias por acoso laboral, ¿no es parte del problema? ¿Qué quiero decir con esto? Visualizarnos en un trabajo que estamos siendo víctimas de prácticas hostiles y sistemáticas, que es lo que caracteriza al acoso laboral por parte de compañeros o jerarquías, no es tan sencillo. Y además, aun cuando te logres visualizar, hay que tener agallas para ir al ministerio y denunciar a sabiendas de todo lo que viene después, ¿no? Que por más que se está afinando la mecánica y la estrategia de cómo depurar estos ambientes de trabajo, la realidad es que todos van a saber que vos fuiste y te quejaste. Y eso... El mecanismo es que el acosador, por definición, tiene más poder que el acosado. Entonces, por eso la pregunta, ¿el dato lo han tomado como positivo o como negativo? Entendiendo que puede ser justamente parte del problema. Mira, comparto lo que tú planteabas en este marco, Victoria. Primero, hay una mayor, tú utilizaste la palabra visibilización. Estas instancias, como la que estamos ahora, hacen visibilizar más un problema. Para poner un ejemplo, no solamente pasó con el acoso laboral, pasó con el acoso sexual. A partir de que el Parlamento discute una ley, que hay una ley de acoso sexual, que protege determinados derechos, empezaron a aumentar significativamente las denuncias. Bueno, con el acoso laboral viene un poco más retrasado, pero se ha duplicado. Eran 150 denuncias hace 5 años y hoy son 353. Ese es un aspecto. Y el segundo aspecto, también que forma parte, es que las sociedades, en el caso nuestro, los uruguayos y las uruguayas, vamos conquistando nuevos derechos. Esto es, si tu principal preocupación es que no tenés consejo de salario, de que no hay negociación colectiva, que falta empleo, colocás eso en los primeros objetivos, en la relación con el Ministerio de Trabajo. Después de que, bueno, me darán más, me darán menos, pero consejo de salario va a haber, hay una instancia en la que me fijan el sueldo, las categorías mínimas. Bueno, empiezo a agrandar la agenda y esto incorpora a esa nueva agenda el acoso laboral. Y vos decías, o hacías una seña que intenté interpretarla, que es muy difícil la perspectiva. Una vez que uno denuncia, ¿continúa en ese trabajo o termina negociando un despido indirecto, un dinero? Ahí va. Dos cosas, y te agradezco muchísimo esa pregunta. ¿Por qué? Porque una de las primeras cuestiones que tenemos que decir francamente es que la mayoría de los casos se termina archivando por dos motivos. Uno, por falta de prueba o mérito. O sea, a veces no hay mérito. Analizaste lo que no pasaba nada. Y la otra es que no hay prueba. Esa es una parte. La otra cuestión, que la gente está comúnmente mal asesorada. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por asesorar a la persona para preguntar cuál es su objetivo. Si tu objetivo es corregir las condiciones de trabajo y seguir ahí, viniste al lugar adecuado, ese es nuestro trabajo, pero su objetivo es, yo quiero marcar esto porque después voy a pelear en el ámbito civil que me indemnicen económicamente por este daño
que primero lo voy a comprobar en el Ministerio y lo voy a utilizar como prueba en materia civil, bueno, a veces la gente cree que el Ministerio de Trabajo tiene la facultad de, culminado el proceso y concluido de que la persona fue víctima de acoso laboral, que el Ministerio le puede poner una sanción al empleador cuyo destino sea el bolsillo del trabajador. Bien. Y el Ministerio de Trabajo, en esto y en todas nuestras actuaciones, le pone multas al empleador. Cuando nosotros vamos y comprobamos que no entregaron los elementos de protección personal, que había un plan de obras que no estaba, la multa es al empleador, nunca es el resarcimiento. Eso es en la obra, en la órbita de la justicia, ¿se entiende? Pero a ver, pero sí se puede contar con el... Sí, pero no en el Ministerio, ¿se entiende? Pero en el Ministerio no tiene una recompensa. No. No es, por ejemplo, como en el caso del BPS, que si alguien denuncia, una parte de los aportes van al bolsillo del trabajador. En la Seguridad Social, y eso es muy bueno lo que dice Graciano, en la Seguridad Social hay una normativa especial que estimula a eso. Claro, porque un poco con lo que vos planteabas. Bueno, si voy a ser yo la que denuncio, ¿no? ¿Qué me protegen? Te protegen, primero, en que a partir de tu denuncia no puede ser castigada, y segundo, de que de la multa que termine cobrando el BPS a la persona que hizo la denuncia le corresponde hasta la mitad. Ya la confusión viene... Pero es en el BPS, es muy importante eso, porque en el es BPS, muy importante. Claro, bien, pero entonces, ¿por qué iría una persona a hacer una denuncia de acoso laboral al Ministerio de Trabajo? ¿Solo para que pueda interceder para que se corrijan las políticas de recursos humanos en la empresa donde trabaja? Y generalmente... Porque si no, ¿para qué iría? Iría directo a un abogado. Es así, primero, si lo que tú lees, porque a veces es lo que tú lees en el expediente y después lo que se puede comprobar. Claro. Si lo que tú lees es cierto, las personas viven un tormento. Vos decís, claro. Sí, totalmente. Eso es así. Sí, eso es así. Enfermedad. Igual es incomparable con los casos de acoso sexual, que además tienen otra prioridad. En el Ministerio de Trabajo, los expedientes vinculados al acoso sexual tienen una prioridad en el tratamiento distinto a estos casos que estamos hablando ahora. ¿Y en ninguno de los dos casos del Ministerio da curso a la justicia? Sí, varias veces. Nosotros hacemos, dentro de nuestras actuaciones, cuando vamos a ponernos en el caso de que pudimos comprobar, ¿me parece? Yo le dije de que una de las mayores dificultades que tenemos es que la prueba es difícil. ¿Por qué la prueba es difícil? Porque también hay que nos escuche, pero ¿por qué es? ¿Por incapacidad nuestra? Puede ser, ¿no es cierto? Pasa que ustedes le encargan a la empresa denunciada que haga su investigación. Sí, claro. Ustedes no hacen su también. investigación. Sí, hacemos la propia, sí. Pero ¿qué pasa? Me voy a poner en el acoso sexual solo como ejemplo, ¿no es cierto? Para que creo que vale la pena. El acosador, el que hace acoso sexual, una de las medidas que toma él es que no haya testigos. ¿Se entiende? Sí. Es obvio, ¿no? Porque, entonces, bueno, no es tan así, pero algo así se da en el acoso laboral. Y cuando estamos hablando de acoso laboral, no estamos hablando de una conducta puntual. Esto tiene que ser sistemático. Acoso laboral no es que hoy el jefe me habló mal y me gritó en la caja del supermercado ante todos los clientes. No, eso no. Estamos hablando de que tiene una política sistemática que afecta a mi dignidad humana, que me la hace a mí y no se la hace a otros compañeros de trabajo, o se la hace a un grupo determinado de trabajadores y que lo hace en forma habitual, sistemática, ¿no es cierto? Entonces, ante esas situaciones, cuando nosotros comprobamos, ¿qué hacemos? Primero, siempre tenemos en los casos graves la multa económica, pero muchas veces, las más de las veces, logramos que las empresas asuman que tienen un problema de gestión. El acoso laboral no es esencialmente algo individual. Cuando vos analizás un problema de acoso laboral, siempre hay un problema de la organización del trabajo. Esto puede ser de la estructura en cómo está organizado el trabajo, en la forma de organizarlo propiamente dicho, o la cultura organizacional. Hay empresas de la vieja cultura del ordeno y mando y que confunden que el empleador puede tener cualquier límite para decir. El empleador fija las políticas de la empresa, fija las condiciones de trabajo con el límite de la dignidad humana, lo que marca la ley, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos a veces nosotros, sobre todo en empresas grandes, verificamos que hay una política de la empresa que no permeó en las capas medias, en los gerentes, en los supervisores, en los que día a día hacen la conducción. Entonces, una de las medidas que hacemos es, insistimos mucho en la que
en que las empresas tengan sus propios protocolos. Eso entonces no es un cliché. Bueno eso. No es un cliché vacío eso de que hay que tener cuidado de los mandos medios que son los peores. Bueno, uno siempre escuchó eso, ¿no? Pero es un poco así, es el que aplica, ¿no es cierto? Entonces, está bueno que uno, cuando entre a una empresa, estamos hablando del lugar del siglo XXI, ¿no? Cuando uno entra en una empresa, que quede explicitado que entro en un lugar de trabajo donde aquí no se tolera ningún tipo de discriminación. Yo creo que está bueno eso, ¿no? Yo sé que a veces dicen, pues están los cartelitos, pero no sé qué. Que se pongan los carteles ayuda, no resuelve el gran problema, ayuda. Que exista un protocolo de actuación. Vamos a tener una comisión de que si una persona, puede ser la gestión de recursos humanos, puede ser comisiones paritarias, cuando hay sindicatos fuertes, normalmente hay comisiones paritarias que analizan el tema. Sí, que la persona dentro de la propia organización de la empresa tenga un lugar donde ir a plantear su problema y que no sea sola contra la empresa. Esta segunda parte que éticamente uno la tiene que plantear. ¿Cuál? Que es los derechos del denunciado. Yo quiero vivir en un país donde también se protegen los derechos del denunciado. Tiene que existir un debido proceso. Bueno, para que no se confunda. Y en el caso justamente de acoso laboral. Vos no me cambiaste el turno o no me hiciste tal favor que te pedí, mirá que voy a emitirte una denuncia de acoso laboral. ¿Se entiende? Eso tiene que existir un protocolo que proteja los derechos de todas las personas. Estamos de acuerdo, pero ante la realidad y ante lo que son el termómetro que usted puede tomarle, ¿no? al tema, a la temperatura del tema del acoso laboral, por lo general, ¿se está abusando de la figura del acoso laboral o es todo lo contrario? ¿Y hay que cuidar al denunciado o todo lo contrario? Porque acaba de decir que cuesta encontrar pruebas a veces. Cuesta encontrar pruebas, ¿está? Entonces, ese es el dato claro, cuesta encontrar pruebas. Por lo tanto, una primera cuestión que tenemos que decir es que es bastante difícil llegar a la verdad material. Ese es un asunto. Una segunda consideración es que muchas de esas denuncias que nos llegan, de pique vos sabés que difícilmente va a terminar porque está denunciando un hecho puntual. Pero a veces, en el propio relato de esa persona, ¿qué nos pasa, Victoria? Nos pasa que la persona dice, señor inspector, vengo a presentar una denuncia de acoso laboral, relata algunos hechos y en el relato te cuenta de que no hay vestuario, entonces, lo que nosotros hacemos, bueno, vamos a citar a la empresa por el acoso, pero además, como no hay vestuario, como no entregan los elementos de protección personal, como dice que hay personas menores trabajando en el horario nocturno, disparamos las otras inspecciones y corren por carriles separados. Entonces, tal vez se archivó esta denuncia, pero la empresa fue sancionada por estas otras cosas que las trabajadoras o los trabajadores denunciaron. Entonces, esas 350 denuncias a veces disparan más cosas que el acoso laboral propiamente dicho. Bueno, quedan muchas más preguntas, por supuesto, pero tenemos que ir a una pausa. Yo les recuerdo que estamos en momentos de mucha alegría de la óptica Estela Hinchuk y por esa celebración, por haber inaugurado su sexta sucursal, el Punta Carreta Shopping, está con una promo bárbara y es que vos vas y comprás un multifocal y Estela te regala otro multifocal de sol. O sea, llevas dos y pagas uno. Así que no pierdan esta oportunidad. Óptica Estela Hinchuk los espera en sus 6 locales en Montevideo. Hacemos una pausa. Vero, ¿la pregunta? La pregunta, Victoria, para todos quienes nos están mirando desde casa es la siguiente. ¿Denunciarías si fueras acosado en tu trabajo? Pueden contarnos enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. Esperamos también sus comentarios a nuestro mail a estabocasmia@tele12.com, a Twitter @estabocasmia12 y a Facebook estabocasmia12. Les contamos que ya están llegando muchos comentarios e inclusive experiencias que vamos a leer en la pantalla en el programa. Para leer también el de ustedes tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Es súper complejo el tema, súper, porque vos fíjate que lo primero que uno hace cuando siente que está en una situación así de vulnerable es tratar de hablar con algún superior. Si llegás a la denuncia es porque estás muy solo y porque ves que nadie se alinea con tu manera de sentir las cosas. Pero entonces, cuando llegás a la denuncia, ¿qué posibilidades de puente hay después entre denunciante y denunciado? A menos que en realidad te quieras ir a la miércoles, pero no dejarle gratis todo lo que viviste. Pero entonces no sería el lugar el Ministerio de Trabajo. No, es sí. ¿Lo hablamos a la vuelta? Sí. Ya venimos.